Nos encontramos en Alarcos. Alarcos es el lugar avanzado en un momento determinado, es la ciudad que diseñó Alfonso VIII. Un hecho que se produce justamente a partir de 1147, cuando se conquista Calatrava, cuando en 1158 se funda la orden que lleva su nombre, la Orden de Calatrava. El rey da un paso más y decide, plantea construir una ciudad de nueva planta y elige un sitio que tenía un sustrato antiguo, ibérico, realmente excepcional. Es Alarcos. En Alarcos empieza a construir la muralla que ven detrás de mí, justamente una muralla de 3 metros de espesor, construida con 2 técnicas muy claras, una de mampostería y un desarrollo en altura de tapial, y para hacer eso necesita hacer unas fosas realmente enormes, que estaban abiertas. Cuando el 19 de julio de 1195 se produce un hecho de armas, que es la batalla de Alarcos, Alarcos se encontraba en un proceso constructivo realmente sin igual. Tras la batalla, lógicamente un 19 de julio, el calor que hace en este lugar, pues lógico es que hubiese unos problemas seguramente profilácticos muy fuertes, ¿no? ¿Qué se hace? Pues utilizar las fosas que estaban abiertas para la construcción de la ciudad como fosa de despojos. Ese es el gran hallazgo que nosotros hicimos al principio de comenzar los trabajos de excavación y luego después a partir del año 2000. Es decir, hemos hecho un trabajo de la excavación completa de una fosa de despojos que ha dado de sí el descubrimiento de una serie de cuerpos mezclados con restos de animales, y mezclados además con armas causantes de la muerte de estos. Por tanto, el hallazgo es único. Por primera vez, es una fosa de despojos de una batalla y nos ha proporcionado una cantidad de datos realmente excepcionales. El Museo Provincial no solamente es un escenario expositivo, sino también es un lugar de investigación. Por eso hoy hemos venido aquí, porque queremos conocer a Lucía Muñoz, una joven estudiante que nos va a explicar en qué está inmersa, un proyecto muy importante. Lucía, ¿qué tal? Buenos días, bien. Exactamente, ¿en qué consiste tu trabajo? Yo estoy realizando un estudio antropológico de los restos óseos recuperados en la fosa de despojos procedentes de los combatientes de la batalla de Alarcos. Pues el proyecto es a 3 años, pero aquí en el museo de momento yo creo que un par de meses o 3 más trabajando con los materiales y luego ya haré todo el trabajo posterior de estudio de los resultados obtenidos aquí. La distribución de los huesos, ¿por qué están así sobre la mesa? No tenemos individuos, los restos fueron recuperados de la fosa y estaban todos mezclados, con lo cual yo los estoy estudiando a nivel de conjunto, no a nivel individual, con lo cual yo vacío a diario el contenido de los sectores y de las diferentes cuadrículas que fueron excavadas y organizo los restos por tipo de hueso. Por ejemplo, aquí tengo los restos de fémur, los peronés, toda la columna vertebral, para luego ir haciendo un recuento de cada uno de ellos, poder estimar un número mínimo de individuos, primero por cuadrícula y luego ya a nivel de conjunto, y luego voy estudiando cada hueso a nivel individual de diferentes maneras para obtener toda la información que se pueda recuperar de ellos. Toda la información, como hemos dicho antes, Lucía, la trasladas a un programa de ordenador concreto en el que vas metiendo todos esos datos para luego, posteriormente, analizarlos y estudiarlos. Por ejemplo, apunto cada hueso que registro, su lado, dónde está localizado, para siempre, cuando estudie, tener localizado todo, por si acaso necesito volver a ello. Y luego tengo, por ejemplo, un programa en el que voy introduciendo las medidas, yo cojo los huesos, miro las diferentes medidas, las tomo, las registro y luego él automáticamente te saca los informes con diferentes índices, con las diferentes posibilidades que tiene, diferentes estimaciones, etc.
Yo creo que hablan casi todos los restos materiales, es decir, nosotros nos dedicamos a la historia y nuestra fuente es la cultura material. Los restos materiales hablan por sí solos. Al ser un conjunto tan grande es un trabajo muy lento, muy laborioso. De momento son pocos los resultados. Bueno, ya hemos registrado diferentes marcas de violencia, por ejemplo, pero esperamos encontrar más y de diferente tipo. Estamos estudiando, me interesa mucho, aparte de toda la patología relacionada con la batalla, toda la violencia, estudiamos toda la patología ante-mortem de los individuos para conocer cómo era su estado de salud, las enfermedades que sufrieron en vida y que marcan el registro óseo. Y entonces, de momento, no hay demasiadas. También es verdad que es esperable que los individuos que participen en una batalla no sufrieran enfermedades muy graves. Por lo que estás analizando, ¿cuál es el perfil? La mayoría de ellos, en los que se ha podido estimar el sexo, todos eran de sexo masculino, que es lo esperable para una batalla. En cuanto a edades, de momento, lo poquito que he visto, parece que hay perfil más bien joven y medio. He encontrado individuos de a lo mejor en torno a 16 años, por ejemplo, que para entonces ya eran adultos, pero que en el registro óseo todavía se consideran subadultos porque no tienen el esqueleto completamente desarrollado. Como digo, son como en dos grandes fases. En la primera, pues hubo mucha gente trabajando. Estábamos el grupo de arqueólogos en aquellos momentos, debíamos ser 5 o 6 arqueólogos, más la dirección de todo el proyecto, que estaba con nosotros, Alfonso, estaba yo, en fin, estábamos mucha gente aquí trabajando, y un grupo de alumnos y también un grupo de operarios de aquellos planes de INEM que solía haber en Alarcos en aquellos años. En la segunda fase exactamente igual, pero era más cómoda. La primera fue bastante más abrupta porque la profundidad de los restos era mayor, y luego recuerdo perfectamente la dificultad. Estamos hablando de una potencia de huesos realmente excepcional. Se tuvo que hacer con un sistema de tablas, del tablamento, para poder trabajar con cierta comodidad, poder registrar perfectamente todos los datos que iban saliendo, y bueno, creo que al final los datos que ha aportado para la investigación de este yacimiento son absolutamente excepcionales. Es muy posible, y no descartamos que en otras zonas, incluso de la propia muralla, podamos encontrar otras fosas de similares características. Tampoco descartamos que en alguna zona del entorno haya una fosa común, seguramente de los vencedores, que también la debe haber. Sabemos de la existencia de ese tipo de fosas en otros lugares, pero en Alarcos no las hemos encontrado aún. Hemos visto restos de armamento prácticamente en todo el yacimiento, lo cual quiere decir que es muy posible que encontrásemos algunos otros restos de este tipo en el resto del yacimiento. Y la fosa de despojos, tal y como aparece, lo que tengo claro es que no es una cosa de posición maravillosa que coges a un muerto, recién muerto, y lo dejas, sino que han debido pasar unos días. ¿Y qué días? Que estamos hablando del 19 de julio. Es decir, la descomposición de la carne en 2 días debía ser aquello horroroso. ¿Y eso tú lo puedes determinar si hay...? Es un trabajo coordinado, porque si vosotros no hacéis esas excavaciones, ese trabajo de recuperación, los estudiantes no pueden. Yo he defendido desde el año 84, con la creación después del parque y de muchas otras cosas, que todo esto siempre es un trabajo coordinado. Y es un trabajo con un proyecto elaborado donde trabajan y donde actúan muchísima gente. Es decir, si decimos que en Alarcos es 1 o 2, no, el número de gente. Cuando yo publiqué la tesis, cuando terminé la tesis sobre la patrimonialización de Alarcos, hablábamos de muchísima gente. Estamos hablando de muchos cientos de personas de Ciudad Real que han participado. Dentro de eso, del equipo de investigación, también trabajan varios equipos, y dentro de ellos incluso es interdisciplinar, es decir, y una parte es justamente esta parte antropológica, que es realmente importantísima. Nosotros no podemos abarcar toda la parte, yo tampoco, es decir, hay muchísimos otros compañeros que van cubriendo todas las facetas que nos vienen. Hace poco estuvimos en Alarcos también con un proyecto de geofísica
aplicada a la arqueología que está dando unos resultados realmente excepcionales, y otros que están a punto. La otra vez estuvimos aplicando nuevas tecnologías como son los 3D en el Castillo de Alarcos. Es decir, sigue vivo el proyecto, pero como veis, es muchísima gente la que participa. Yo soy uno de ellos, soy director del proyecto de investigación de una parte de Alarcos, y lógicamente el resto de mis compañeros también participan exactamente igual. Yo espero que Lucía nos dé muchísimos datos que estábamos deseando tenerlos, ¿eh? Pues luego, cuando ya he terminado el estudio macroscópico y he registrado toda la información, pues lo que me resulta interesante lo fotografío para tener las fotos para luego. ¿A qué llama Lucía algo interesante, algo que se salga de lo normal, Pues, habitual sí, en el resto de...? generalmente las patologías, la variabilidad morfológica, marcadores musculoesqueléticos que estén muy marcados, etcétera, información que yo luego voy a necesitar cuando esté trabajando. Y entonces lo pongo aquí. Yo utilizo fondo negro porque para el hueso resalta más, siempre con una escala, para no perder nunca las dimensiones cuando estás trabajando. Y aquí pues lo voy poniendo y suelo hacer pues diferentes fotos de diferentes planos, con diferentes ángulos, algunas generales, otras de detalle de lo que me interesa. Es uno de esos intangibles que a lo mejor de cara a la sociedad queda oculto, ¿no?, en las paredes del edificio, pero ya viene siendo así desde hace décadas. De las primeras definiciones del ICON, de lo que debería ser un museo, la Ley de Patrimonio Histórico Español, la Ley de Museos, o incluso la última ley del 2014 de la Junta, pues confiere a los espacios museísticos también mucho peso en el ámbito de investigación, de proyección social, no solo de conservación, sino también de difusión. Entonces, en este sentido, para nosotros, desde que se reabrieron las puertas del museo en el año 2013, ha sido uno de los pilares en los que nos hemos basado. El museo estuvo mucho tiempo cerrado, y también a nivel de investigación y a nivel social existía esa mentalidad, esa conciencia de que tampoco era un espacio productivo, al no tener espacios visitables, pues que a lo mejor tampoco hacía las otras funciones que se le demandan a un museo. Y yo creo que lo importante es abrir las puertas y que muchos especialistas vengan a disfrutar de los materiales, ¿no?, que conservamos en los almacenes, a poner su granito de arena, a estudiarlos y a publicarlos. Y en este sentido, pues en los últimos años, el año pasado tuvimos a 21 investigadores, proyectos o equipos trabajando, haciendo tesis doctorales, revisando para hacer publicaciones materiales en determinados yacimientos. El anterior, el 2015, tuvimos 24, y en lo que va de año, que apenas llevamos 2 meses, ya van por 11 las solicitudes y 9 los bien equipos o investigadores a hacer tesis doctorales que han entrado en el museo. Es el caso de Lucía con los muertos de Alarcos, pero ahora mismo, en este mismo espacio, tenemos a otra persona haciendo una tesis doctoral sobre ánforas romanas, tenemos al equipo arqueológico que excava en Bolaños, que está haciendo revisiones de todos los materiales que han venido excavando en los últimos años. Tenemos otro trabajo, otra revisión para hacer analíticas y estudios sobre mosaicos romanos, otra tesis atendiendo sobre sigilatas romanas. La verdad que bueno, es un centro dentro de nuestras medidas, pues ahora mismo bastante dinámico y intentamos que productivo. La excavación requiere muchos esfuerzos, mucho tiempo, también inversión pública, y todo eso tiene que llegar a la sociedad. El museo es un paso intermedio en el que por ley se custodian esos bienes, tanto los expuestos como los no expuestos en los almacenes, y luego el museo tiene que exhibirlos, tiene que conservarlos, pero tiene que también garantizar ese conocimiento. Como es inviable, imposible que dentro de un museo, el personal del museo también tenga conocimientos y capacidad para albergarlo todo, yo creo que lo importante es abrir esas puertas de esos almacenes y que gente preparada, formada, que o bien dirige esas excavaciones o bien está haciendo estudios completos, transversales, de tesis doctorales relacionados con materiales de la provincia, pues facilitar en la medida de los posibles ese acceso, que al final va a ser el acceso que va a tener también al conocimiento y a la cultura la sociedad, con lo cual así cerramos el círculo. No todo a lo mejor se puede hacer dentro del espacio del museo. Hay proyectos de investigación que requieren una serie de laboratorios, de infraestructuras, para los cuales también se articulan las medidas para que algunas piezas pueden salir a laboratorios de la universidad, a institutos a lo mejor forenses, a instalaciones del CSIC, donde se pueden hacer una serie de analíticas con equipos que nosotros no contamos, pero que también luego cuando vuelvan las piezas vendrán con una información mucho más rica, ¿no?, que completará al final lo que nosotros contemos o expongamos en las vitrinas.
Bueno, pues estamos delante de la vitrina de armamento porque está muy relacionado con el tema de estudio que está realizando Lucía sobre los restos óseos de la batalla, porque no hay que olvidar que parte de esa batalla es el armamento que tenemos aquí expuesto. Pues en concreto en la vitrina lo que tenemos es eso, es fundamentalmente la panoplia, el armamento que se utilizó en 1195 en la batalla de Alarcos entre el ejército cristiano y el musulmán, y que bueno, dentro de las colecciones del Museo de Ciudad Real pues tiene un peso importante porque también es una de las colecciones que mejor se ha estudiado, ¿no? No hay que olvidar que durante muchísimos años, durante más de 20 años, en Alarcos se estuvieron realizando excavaciones sistemáticas y todo ese material que fue aflorando en estos años pues se ha documentado, se ha investigado, se ha estudiado. Incluso en el año 1995 se realizó aquí en el Museo de Ciudad Real una exposición que se llamaba El fiel de la balanza, de cuya exposición pues se editó un catálogo, ¿no? Entonces son unas piezas que están investigadas y que están puestas en conocimiento de todo el mundo. Sí, claro, porque dentro de las funciones del museo, pues aparte de la investigación, que es el tema que ya hablasteis tanto con Antonio como con Lucía como con José Ignacio, pues está también la de la exposición, ¿no? No solamente la exposición permanente, que es la que tenemos aquí, sino también las exposiciones temporales. Es habitual que entre instituciones colaboremos y tanto recibamos préstamos como realicemos préstamos. Entonces, en concreto ahora, la semana próxima, hay 4 piezas del armamento de Alarcos, 3 puntas de lanza de diversas tipologías y un acicate que se irán para Barcelona para formar parte de una exposición temporal que va a haber en el Museo de Historia de Cataluña sobre los templarios. Como veis aquí solamente hay 2 puntas de lanza porque la tercera se encontraba en un estado de conservación malo y ha sido enviada al Instituto de Patrimonio Cultural de España para ser restaurado. Entonces, la semana próxima vendrá la empresa de transporte que se ha contratado para embalar y llevar este material primero a Madrid y después a Barcelona. Vendrá a recoger estas 3 piezas y paralelamente otro vehículo irá a Madrid y en la sede del Instituto de Patrimonio Cultural de España, del IPC, recogerá la tercera punta de lanza. Es armamento que apareció en el contexto de la batalla y bueno, pues la tipología de las 3 piezas es diferente. Tenemos una punta de lanza azcona, una punta de hoja de sauce y la tercera, que está en Madrid, que es una punta de un tamaño mayor, una punta de lanza mayor, que tiene un nervio central muy marcado. Cada vez que se nos solicita un préstamo temporal, pues conlleva una burocracia. Inicialmente se hace un contacto, la institución que está interesada en solicitar el préstamo manda una petición formal explicando un poquito el proyecto que quieren llevar a cabo y las piezas que se nos solicitan para ver si no hay ningún problema, ningún inconveniente en que se presten. Esta solicitud suele hacerse con 10 o 12 meses de antelación antes de la inauguración de la exposición. Luego todas las exposiciones temporales tienen una misma tramitación, ¿no? Aparte de la solicitud inicial, la autorización, pues también hay que contratar un seguro. Estas piezas viajan, pero viajan aseguradas y viajan con unas condiciones mínimas que siempre se establecen pues, en cuestión de embalaje y de transportes, siempre minimizando al máximo los riesgos y haciendo todo lo posible para que las piezas viajen seguras. Entonces también en estos procesos de préstamo de piezas, cuando ya llegan al destino, en este caso a Barcelona, al Museo de Historia de Cataluña, antes de proceder a su desembalaje y montaje, un técnico del Museo de Ciudad Real va de correo. Entonces ha supervisado en el museo la recogida de esas piezas y luego supervisa en destino la apertura de embalajes y el montaje en vitrina de esas piezas. Entonces en todo momento está controlado el movimiento y se asegura pues que viajen de forma adecuada y se manipulen de forma correcta.
muy agradecida, no solo porque me permitan estudiar los restos, sino también porque me ofrezcan estas instalaciones y la posibilidad de venir aquí a diario y disponer de un montón de facilidades que me dan. Así que muy agradecida con ellos. ¿Y el futuro de Lucía por dónde pasa? Espero que acabe en la universidad, poder seguir investigando, ser profesora, pero sobre todo seguir investigando con huesos es lo que me gustaría. ¿Hasta cuándo emanará esa riqueza Alarcos? Porque es una fuente inagotable de historia, de cultura. Pensar que estamos en un yacimiento realmente muy importante. Son 22 hectáreas amuralladas, pero mucho mayor el yacimiento. Por ejemplo, hace poco, cuando con motivo del emisario de Poblete, dos hallazgos importantes que ampliaron lo que ya sabíamos, lo que detectábamos y controlábamos de Alarcos, que era, por ejemplo, la necrópolis ibérica, la nueva, la que ha salido nueva. Ya había una que conocíamos, y una en segunda parte, un yacimiento romano pegadito a Alarcos que no sabíamos absolutamente nada y que está pegado también al propio yacimiento, con lo cual sigue creciendo la investigación y sigue siendo realmente, bueno, yo creo que nos va a deparar mucho más, porque está por ver todavía mucho más el Alarcos ibérico, que está empezando a salir, y saldrá mucho más.